Muy buen día. Nuevamente ya no sabemos ni en qué episodio vamos. Sí, es el número 24. Es el número 24. Muy bien, pues estamos de vuelta después de una pausa de una semana. Y bueno, pues esta semana el tema es también muy revelante, muy relevante. Vamos a hablar acerca del caos, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta en el día a día? ¿Cómo lo percibimos? ¿Cuáles son las percepciones? A final de cuentas, pues son conceptos humanos y percepciones humanas las que experimentamos. Y bueno, pues obviamente lo vamos a tratar, como ya es costumbre, pues con esa conexión entre el mundo espiritual y el mundo material urbano en el que vivimos. Y pues bueno, pues es la intención de nuestro programa Estación Café, recordando que es un alto en el camino, es una parada en nuestra vida ajetreada, igual que en la de todos ustedes, para detenernos y hablar y reflexionar acerca de algunos temas, ¿no? Y bueno, pues compartir algo de lo que podamos conocer, haber estudiado, haber experimentado en nuestras vidas, y si contribuyen algo a cada uno de ustedes, pues qué bueno. Es la intención. Así es. Muy buenos días, bonito sábado. A la hora que nos un veas, café. Prepárate un café, un té, un chocolatito. Mañana fría de invierno aún. Entonces, pues, ¿qué más es posible de poder mirar el día de hoy? Pues sí, vamos a hablar de este tema que en esta época del año es cuanto más, y lo habíamos comentado en las estaciones anteriores, en estas últimas, donde es un tiempo de quietud, de reflexión, de introspección, y pues precisamente esta, esta definición que le han dado desde diferentes puntos de vista, pues al final de cuentas todos humanos, del caos. Hubo una definición que estaba yo leyendo que me llamó la atención, que decía que era algo amorfo, y la palabra amorfo pues significa que no tiene una forma definida, y que es indefinido incluso, porque se supone anterior al orden del cosmos, de cómo está el universo. Y como todos tenemos un universo interno, pues ese universo de pronto se ve desestabilizado, desordenado, porque hay algo que es impredecible. Desde la etimología griega, por ejemplo, caos, con K-H-O-S, caos, es lo impredecible. Porque justamente el caos va a devenir cuando una estructura mental, es decir, una forma de organizar nuestro día a día, nuestra cabeza, o sea, lo que hay aquí en nuestra mente, lleva un cierto tiempo operando igual, pero luego ya hace cuenta esa estructura, ese orden, ya se gastó mucho, ya dio los resultados que tenía que dar, los beneficios, los perjuicios incluso, y ya como que el cerebro no tiene con qué más jugar. Entonces dice, ¿sabes qué? Colapso. Porque aparte luego tú también quieres hacer cosas diferentes, pero no tienes información nueva. Entonces justamente vienen estas cosas impredecibles, o sea, es decir, no las puedes ni siquiera anticipar. Y aunque las anticipes, no tienes herramientas con que darle un frente, o sea, darle una solución, ¿verdad? Un reorden. Entonces, pues por es eso... que decía ahorita, o sea, son percepciones humanas, ¿no? O sea, porque es como el cambio, ¿verdad? O sea, la única constante en la vida y en el universo es el cambio. Es lo mismo que el caos, ¿no? O sea, cuando apenas estamos acostumbrándonos a ciertas formas, a ciertas estructuras de cómo vivir o cómo ir solventando ciertas cosas, ya hay que cambiar. De hecho, no Ya sé hay que si... movernos en otras condiciones, ¿no? No sé si sabías que existe la teoría del caos. Uh-huh. Y esta teoría del caos, pues podemos relacionarla con la quinología. La quinología habla del movimiento. O sea, que todo cambia, nada permanece igual. No, y a lo que yo voy con ese comentario es,
o sea, el orden no es un fin en sí mismo, ¿verdad? Ujú. O sea, el orden es una forma de vivir estructurada ante este caos. O sea, es como dicen a veces, ¿no? O sea, tener un desmadre, pero bien organizado, o sea, donde vas fluyendo. Sí, porque... Entonces, o sea, no acostumbrarnos siempre a ciertas formas, de cierta cuadratura, de ciertas organizaciones, y cuando algo nos mueve ahí, las formas, pues se nos hace precisamente un caos, pero como lo percibimos, ¿no? En ese concepto que se tiene estigmatizado como caos, que es algo malo, ¿no? Porque así es, o sea, cuando a alguien que no está preparado o simplemente no tiene apertura al cambio o a las formas diversas de ver las realidades, pues ¿qué pasa? Pues que se le mueve todos sus esquemas, ¿verdad? Lo que acabas de comentar. Entonces es fluir con los cambios y ver Ah, las ah, posibilidades, sí. ¿no? Porque precisamente el caos precede al orden, pero más bien es después del orden, pero también precede a un nuevo orden, ¿no? Al origen Un reorden, le de llaman. nuevas cosas. Entonces es donde cuando algo caótico, valga la redundancia, sucede en tu vida algo caótico, pues observa para qué está sucediendo eso y anticipa los cambios que se vienen para que puedas fluir y adecuarte de formas estructuradas. Y que luego al cabo de cierto tiempo no te vuelvas a frustrar porque ya hay que cambiar otra vez. Porque como decía, pues esto es... Así es, te estás acostumbrando a tu adulto de 30 años cuando ya tienes que cambiar al adulto de 40. Porque ya se te acabaron No, los 30. es lo mismo con los niños. Los niños apenas están empezando a aprender a ser niños y ya tienen que cambiar a ser adolescentes. Y lo están disfrutando de su adolescencia cuando ya tienen que aprender a ser Jóvenes. jóvenes adultos, Sí. ¿no? Entonces, lo importante es más o menos estar o intentar estar en un tiempo correcto. Ayer platicaba con una amiga, mi amiguita Maru, y me decía un comentario que me hizo mucho clic por esto que estamos hablando, de que decía, es que imagínate si todo estuviera en un equilibrio perfecto todo el tiempo. Dice, ¿qué pasa con una balanza cuando está equilibrada? Y le digo, pues ya no se mueve. Dice, exacto. Entonces, si tú te dejas de mover, dejas de fluir, dejas de vivir, o sea, entras en una comodidad que ya no te sobrecrea, ya no te sabe, ¿sí? Por eso muchas personas, por ejemplo, que tanto tiempo estuvieron trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, ¿no? Los grandes empresarios, por ejemplo, que estuvieron empecinados en armar una empresa y demás, y al final de cuentas terminan solitarios, terminan amargados. ¿Por qué? Porque pasó tanto tiempo para todo eso que cuando ya llegaron, o sea, el éxito no lo disfrutan. Tierra a la vista, llegué. Pero, pues, Llegué sin ¿y mí. por qué? Porque pierdes muchas cosas en el camino, porque todas esas estructuras, estos órdenes que tú tenías aquí en la cabeza, pues también no previste que te iban como que ibas a perder o dejar cosas en el camino, ¿no? Con tal de llegar a tu meta. Entonces te olvidaste de ir como balanceando las demás áreas de tu vida y solo te enfocaste, por ejemplo, en la del dinero. Entonces ya pierdes esa plenitud. Y es que la plenitud, en algún otro episodio lo habíamos platicado y explicado, ¿no? Viene de plano, ¿sí? O sea, de que está así. Ese equilibrio, pero que sabemos que es un equilibrio relativo, porque puede ser de que en la salud estés muy bien y en el amor, pero puede ser que luego en las finanzas o se te disparan o se te disminuyen, pero luego también en el tema familiar hay alguna situación y en el tema laboral hay una situación. Entonces, es estar jugando con pelotas que estás aquí malabareando, por así decirlo, una analogía, pero no todas están subiendo y bajando al mismo tiempo. ¿Verdad? No, o sea, puede que se encuentren en algún punto, pero no las vas a poder mantener tanto tiempo Sí, así y se pierde el sentido. Entonces, ¿para qué estás viviendo, verdad? sí, y hay que tener cuidado porque también lo platicábamos, ya es que decíamos,
O sea, la plenitud viene de ese concepto de tener las cosas más o menos en un mismo nivel, Y orden. planas, pero te decía, pero ¿dónde? ¿Acá abajo? Ajá. ¿En medio? ¿O Arriba. con expectativas o estándares altos? ¿Verdad? Entonces ahí es donde ya pues cada quien con su desarrollo humano, con su preparación, con su fortaleza, con su energía, con su carácter, con su liderazgo, con todas las capacidades humanas que tienes, pues bueno, puedes establecer, bueno, yo quiero esa plenitud, ¿no? Pero acá en lo básico. En el trabajo, en el dinero, en el amor, en tu espiritualidad, en X, donde plano aquí abajo, ¿verdad? O con expectativas altas, ¿verdad? Y ninguna cosa es buena o mala, o sea, tú defines cuáles son tus criterios de éxito y tus parámetros de Sí, felicidad. por eso decía que es algo relativo. Lo que a lo mejor para ti es éxito y te da plenitud y te da satisfacción, puede ser que para el de enfrente no lo sea, y ni bueno ni malo, simplemente que son puntos de vista distintos y son enfoques distintos de vida. Entonces, de hecho, Ujú. fíjate, Platón hablaba de un concepto de la importancia, por ejemplo, de esto de la teoría del caos, y habla de una divinidad creativa. Ya saben que los griegos eran politeístas, entonces pues tenían un dios para cada cosa. Entonces pues en este tema había una divinidad que es el demiurgo, y ese el demiurgo hablaba que de lo caótico y desordenado pasas al orden. O sea, no puede haber orden si antes no hubo un desmadre bien completo. ¿Por qué? Porque te tiene que mover todo, todo, todo para que tú visualices, o sea, cómo va a ser ese nuevo orden, cómo vas a reordenar, cómo vas a reestructurar, recalibrar, reprogramar, etcétera. Ese es volver otra vez a hacer todo este proceso de esta planeación, que puede ser que te funcione o no te funcione, pero se necesita un elemento muy importante, que es fluir. Porque si tú vas contra la corriente, entonces te va a ser mucho más complicado, mucho más pesado hacer esos movimientos. Ujú. Entonces, esto es algo que, de hecho, cuando estás en un tema de sentir algo caótico, que es la palabra que se deriva del caos, se siente la persona en un abismo insondable en el cual se siente la agitación, o sea, hay una agitación interna y por ende viene una agitación externa, o sea, lo que es adentro, pues es afuera también, ¿no? Y viceversa. Entonces, sientes que todo se te está, y cuántas veces no ha sucedido que tienes un problema, por ejemplo, contigo mismo, algo que estás insatisfecho de ti, y luego resulta que te llamaron y te despidieron, o tienes una mega broncota en el trabajo, Te mea un tuviste un perro. tema, un problema en la pareja, en la familia, con los vecinos, te ladra, te mea, te pasan un montón de cosas al mismo tiempo, pero si tú las observas, todas en común lo que te están prácticamente mostrando es esto, lo cual tú te estás resistiendo a darle una mirada frontal, a decir, a ver, ok, ¿qué me está mostrando esto que yo me estoy resistiendo? Que no estoy fluyendo con esto que se Con está esa realidad. moviendo, y entonces, ¿qué necesita esto de mí? Entonces ahí es donde se ocupa esta, que ya hemos dicho repetidamente, esta habilidad de ser observador, esto de hacer introspecciones, esto de hacer altos y reflexionar, a ver, o sea, estoy avanzando, voy conmigo, voy hacia donde quiero ir realmente, o me estoy dejando ir contra la corriente. Hoy en día podemos ver y percibir, ha sido más latente esta percepciones. Em, Todo esto, por ejemplo, del COVID, la pandemia que ya pasamos, y todo lo que se vislumbra con las dichosas agendas proyectivas, que no quiero decir sus nombres, pero que se vislumbran nuevas pandemias y esto y lo otro. Entonces mucha gente entra en ese caos interno predispuesto a algo que no ha llegado todavía, que ni siquiera sabes cómo va a ser o en qué condiciones. Y se nos olvida que ya tenemos un referente. Claro, esta generación o estas generaciones que estamos viviendo en este tiempo presente, en esta era,
yo les decía a los alumnitos del 2019, vamos a pasar a la historia, o en los libros de historia vamos a estar, no van a estar nuestros nombres, pero sí está esta macrohistoria que hemos construido como humanidad de cómo pasamos este evento, ¿sí? Cómo para unos fue sumergirse en un abismo del cual a 3 años de esto todavía no logran salir porque entraron en una profunda depresión. Pero esa depresión no empezó en la pandemia. Esa No, depresión es algo que se muestra. ya tenía tiempo atrás, entonces aquí solo vino Pero a ahí el salir. pedo es es un filo de dos armas, ¿verdad? O al revés. Ah, es que, pues sí, o sea, vamos a pasar la historia, pero pues en el futuro con más información, con nuevas tecnologías, bueno, si es que la humanidad avanza también en el crecimiento mental y observador, van a decir, no, hombre, pues, esos están bien pendejos, ¿verdad? Porque una pandemia solamente les decían, oye, nomás tienes que seguir A, B y C y X porcentaje de la población se va a salvar más que si no haces A, B y C. Y van a decir, y no lo hacían y les valía madre, ¿no? Y por Ajá. eso falleció tanta gente, etcétera. Pero bueno, o sea, son maneras de percibir las realidades. ¿Y por qué? Porque no crees. Porque no crees que sea posible o porque no crees que esas recomendaciones van a funcionar. Sí, ¿no? Y ahí es donde hay que ser observadores y decir, bueno, o sea, no entro en caos, ¿no? No me agito con, con un problema latente que está a la puerta de la esquina, pero observo, ¿verdad? O sea, bueno, cuáles son las recomendaciones, cuáles son las maneras más inteligentes de abordar en tu día a día, ¿verdad? O sea, no quieres salvar el mundo, o sea, empieza por ti, que tengo que hacer, cómo te preparas para observar al futuro, ¿no? Pero otra vez, o sea, también miras tu pasado. Sí, A ver, todas las claro. cosas que he pasado, ¿qué me dicen? ¿No? ¿En qué estoy enreatado? O sea, ¿cuál es mi Ujú. caos interno? ¿Por qué me pesan estas cosas? ¿Por qué me pesan estas otras cosas? Y en mi realidad, ¿cómo se proyectan? Entonces, este es otro ejemplo de lo importante que es la espiritualidad, o sea, el observar en el interior de cada uno de nosotros, ¿no? La meditación, la interiorización, ir a terapias, lo que sea para trabajar en tu persona. Conocerte sobre todo cómo reaccionas ante cientos de eventos que se te presentan y cómo accionas. Bueno, ¿Qué y haces? ¿Accionas o eso es reaccionas? ¿Qué haces eso es de más? aquí para adelante, Ajá. ¿verdad? Pero es también por qué. Bueno, me observo cómo reacciono, pero observo y tengo que saber identificar por qué reacciono de esa manera. O sea, por qué emocionalmente me comporto así, por qué sentimentalmente me comporto así. No son lo mismo las emociones y los sentimientos. Hay ciertas diferencias y eso será a lo mejor un tema más adelante, porque pues estamos movidos por nuestros pasados. Ujú. Pero lo importante es la observación, la interiorización y estar conectado con eso y con la realidad o con el mundo, con Dios, con lo que creas. Eso es espiritualidad, ¿verdad? Despertar a esa conciencia. Sí, y todas estas pistas, todas estas señales, o sea, cómo estamos conectando en cuanto a percibir, para percibir lo que estamos allá. Yo recuerdo mucho por ejemplo, mucha gente siempre estaba pendiente de la televisión, de las noticias, esto y lo otro, pero no sé, a El veces exterior, ¿verdad? sí, Y que hay adentro. y yo a veces me preguntaba, ¿así sentirían por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial los judíos que estaban en este lado donde los nazis pues los habían prácticamente exiliado, ¿no? Y cómo estaban, o sea, siempre tensos, que no sabían en qué momento los iban a sacar de sus casas y demás. Ujú. Yo decía, yo percibo a la gente así, pero ya también estaba al otro lado de la moneda, el otro filo que dices tú, ¿no? Por ejemplo, donde, o sea, al menos yo veía de vez en cuando las noticias con respecto a las cifras y todo eso,
Porque luego llegaron, al menos aquí en nuestra localidad, un canal donde pasaban los nombres de los fallecidos del día. Y entre esos, no sé si te acuerdas que salió el nombre de tu tía, de una de tus tías. O sea, y ahí fue que nos dimos cuenta que había estado enferma, que finalmente falleció. ¿Por qué? Porque no la podías ni Bueno, sí visitar. supimos que falleció, pero no sabíamos por qué. Ajá. Sino que salió en las cifras. O sea, entonces eso, solo los que salían en la tele, pues habían sido que habían fallecido por el bicho, ¿no? Entonces, es también una de las cosas, o sea, el otro lado, ¿no? Pero sin que esto te rebase, sin que esto te haga una agitación interna innecesaria, ¿verdad? Simplemente que sea esta parte creativa de decir, a ver, bueno, esto es lo que está sucediendo afuera, pero ¿qué voy a dejar que suceda en el interior? Voy a dejar que también me alcance el caos externo, porque yo traigo mi caos interno desde hace un chingo de años, incluso desde antes de nacer, posiblemente. Y luego todavía me sumo al caos de afuera, pues imagínate, o sea, es un choque que muchas personas pues prefieren irse. Entonces, ¿qué solemos hacer ante el caos? ¿Qué solemos hacer? Pues primero paniquearnos, ¿sí? Entramos en nos paralizamos porque el miedo nos hace eso, ¿sí? O sea, te estancas, incluso puede llegar a que o te estancas o retrocedes. O sea, hay gente que sí llega hasta ese punto de retroceder, no que se quede solo paralizado, porque cuando te paralizas, no vas ni para adelante ni para atrás. O sea, simplemente te quedas hasta donde estabas. Pero el retroceder sí, vuelves a viejos patrones, vuelves a viejas ideologías, en acciones y demás, ¿no? Entonces, eso es un retroceso. ¿Qué otra cosa solemos hacer? ¿Qué te has cachado tú o qué has observado en la sociedad? ¿Qué hace ante un caos, ante un cambio? Pues lo primero es revivir miedos anteriores, ¿no? O sea que a lo mejor tú sí que ahí más o menos te decía, no, ya está. Y algo no sanado correctamente o algo no trabajado correctamente se vuelve a activar. Los miedos al cambio, el miedo a, a los triunfos, al éxito, a intentar cosas. Te vuelves bueno, ya decías paralizar, ¿verdad? Pero se activan estos diferentes miedos que tenemos a la preparación para el futuro, Ujú. para las cosas que vienen. Y hablando de caos, o sea, ¿qué situaciones cotidianas en la gente son las que más generan caos? Pues, bueno, vámonos de lo general a lo particular. Algo que yo he notado, por ejemplo, es cuando la situación los está orillando a salir de su zona de confort. Ujú. Estamos viendo una serie que se llama El Oso y hay una señora que es una latina, ¿verdad? The En Beer. un restaurante. Entonces están rediseñando la estructura del restaurancito, ¿no? Porque lo quieren hacer crecer, ¿no? Y entonces ¿Quieren salvar? lo quieren salvar para empezar. Pero entonces una forma muy simple, muy básica, fue que llevaron mandiles azules cuando usaban blancos de que como querían. Llevaron unos azules, le dan uno a la señora trae uno que tiene una frase que no sé qué dice, y ella no se puso el mandil azul. Entonces le piden que haga ciertas recetas de lo que ella se dedica a hacer y no las hace, ella quiere seguir en el modo que lo hace. Entonces, tanto fue de estar no solo boicoteando su propia función, sino luego empezar a boicotear su chef. Y entonces es donde empieza el caos en la cocina, ¿no? Hasta que ese propio caos que estaba jodiendo a otros, la alcanza también a ella. Y es cuando no te das cuenta que si tú haces un mal a una persona o a un grupo de personas, al final de cuentas también ese te lo estás haciendo a ti. No te vas a dar cuenta posiblemente luego, pero va a haber un punto en el que ahí va a estar, ¿no? Nos tocó, o sea, por ejemplo, también acá en el caso de donde vivimos, ¿no? Que los colonos estaban tratando de reestructurar la organización para el mantenimiento del fraccionamiento y entonces hay alguien que va y hace por maldad
un desperfecto en el motor del portón principal, y yo que no se da cuenta que también, así como batallamos todos, él también va a batallar para salir. Entonces, esas cosas de sacarte de tu zona de confort son las primeras que te duele. Por eso dicen que el cambio, no es el cambio lo que duele, es la resistencia, porque es un patrón mental el que es la zona de confort. Sí, es lo que te digo, o sea, el caos siempre trata de moverte de tu zona de confort, ¿verdad? A las estructuras que tanto trabajo te costó más o menos adaptarte y chingas, o sea, tienes que moverte otra vez de diferente forma, pero pues es normal. Sí, y ya ves que hay una frase del grupo, unas canciones de Mago de Oz que dice, que dice, pues no eres un árbol para eso tienes los pies. Uh-huh. O sea, por eso te puedes mover. Y entonces, ¿qué crees? Que hay unos árboles que realmente sí se mueven, ya los grabaron. Entonces yo me quedé y dije, bueno, pues si el árbol se puede mover, ¿por qué nosotros no? ¿Verdad? Puedes quedarte echar raíz un tiempo bueno, la analogía sería, echa raíces en algo, en un proyecto, en un propósito, lo que quieras. Pero ya también cuando ya haya crecido, dado lo que tenía que dar o alcanzaste lo que querías alcanzar, te puedes mover hacia Tiene un otro. ciclo. Ajá, exactamente, somos cíclicos. No por nada, pues tendemos a envejecer, ¿no? Uh-huh. Porque Sí, es un así de ciclo de la fácil. vida. Pero eso también a mucha gente le causa un caos interno de que, ya me salió una cana, ya me salió una arruga, ya no estoy produciendo tal o cual cosa. Y entonces es como, Pero eso ya lo sabes, ¿no? Incluso desde que eres niño sabes que vas a morir. más no está concientizado de cómo aceptarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer ante eso, ¿no? Uh-huh. Estaba viendo también una entrevista que le hacían a Oscar Burgos, el comediante, actor y demás, y entonces él decía que, bueno, es muy criticado en redes sociales porque tiene una esposa muy jovencita, ¿sí? Para la edad que él tiene. Y entonces él platica que su entrenador, uno de sus entrenadores, creo que fue cuando él andaba acá de fisicoculturista y que entrenaba mucho y él le decía, no hagas ejercicio nomás por verte así bien. Haz ejercicio ahorita, que cuando empezó de joven, dice, para que no tengas que estar dependiendo de alguien a los 80 que te esté limpiando y que te esté cambiando un pañal, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto le va a dar esta condición a tu cuerpo en el tiempo que llega cuando empiezas a perder masa muscular. Y entonces, te empiezas a encorvar, te empiezas a encoger de los huesos y demás. Entonces, es un proceso de oxidación natural, de alguna manera. Entonces, el humano siempre ha visto o ha apuntado hacia cómo hacerse más longevo, No cómo pero, estar mejor pero no cómo estar en mejor. ese tiempo. Pues que, digo, mucha gente, la mayoría, eh, o sea, tienen esa muy limitada visión del mundo, ¿verdad? O sea, y creen que el tiempo no llega, o sea, Y que no va a pasar nada. no, o sea, digo, todos sabemos que algún día vamos a morir, ¿verdad? Y sabemos que vamos a envejecer, si así la vida nos permite, ¿verdad? Pero vamos por el camino otra vez, ¿verdad? Inconscientemente como si fuéramos a vivir para siempre, Sí. ¿verdad? Y pues no es así, hay que estar despiertos a los cambios, ¿no? En vez de que te agarren por sorpresa, ese es un caos, ¿no? Cuando no lo anticipas ni siquiera un poco a decir, sabes que pues yo visualizo que pudiéramos, ¿no? O sea, nos encanta vivir en el hoy, ¿verdad? Y está bien, ¿no? Pero, o sea, con los pies sobre la tierra y la mirada en el horizonte, ¿verdad? Estar observando, ver qué viene, qué cosas nuevas están sucediendo y cómo ir adaptándonos. Me estoy acordando ahorita de lo que estabas diciendo de Ricardo Arjona, de una de sus canciones de antaño, la de La Señora de las Cuatro Sí, es Décadas. filósofo comediante. Sí, bueno, mucha gente no le gusta Ricardo Arjona, particularmente a mí sí me gusta todas sus metáforas, todas las figuras retóricas que utiliza. Pero bueno, en esta dice, hay una frase que dice, señora, no le quite años a su vida,
póngale vida a los años que es mejor, Ujú. porque la historia de la canción trata de una mujer de 40 años que está a punto de someterse a una cirugía plástica en aquel tiempo de los 80s, lo cual pues había todavía muchos riesgos porque no había tanto avance pues muy seguro, ¿no? En la cirugía plástica, aparte de que era muy cara, mucho más dolorosa porque no había tanto de lo que hoy en día hay, ¿no? Sigue habiendo riesgo, pero es un poco más sobrellevada. Entonces, en el video está invitando a que reflexione de que valore su madurez, su sabiduría, o sea, de que no necesita hacerse un cambio de esos y menos por estarle dando gusto a la gente, ¿verdad? O sea, si lo vas a hacer, pues hazlo por ti, ¿verdad? Porque tú te vas a sentir contigo a gusto y no vas a estar por estar resolviéndole el caos que trae una persona por estas cuestiones internas, ¿verdad? Que no está a gusto consigo mismo. Claro. Y tampoco por un bienestar definitivo, porque no existe tal cosa. Pues no va a O sea, durar. es estar bien o lo mejor posible, ¿verdad? Que tú te puedes proveer. De hecho, uno de los que estaba entrevistando a Oscar Burgos decía él que se había hecho, por ejemplo, liposucción. Dijo, o sea, no se la hagan, no funciona. Dice, porque hay muchas cosas que no te dicen. Dice, o sea, sí, ya te cambiaron físicamente, pero si tú no sigues un proceso terapéutico, dice, o sea, tú sigues con mentalidad de gordo. Y si, ¿por qué sigues con mentalidad de gordo? Porque no cambias tus hábitos alimenticios a hábitos saludables, ¿sí? Entonces, obviamente la cirugía no surge efecto, no es que no sirva, sino que no te va a servir si tú no haces un cambio integral, ¿verdad? Entonces, decía él, yo volví a subirme de Pues sí, peso. pero pues ¿Por qué? también Porque es un caos también interno. también es una excusa muy barata, ¿verdad? O sea, desde que se inventaron los pretextos se acabaron los pendejos, ¿verdad? O sea, tampoco necesitas que el doctor te diga, o sea, pero cuídate ya de lo que comes, ¿verdad? De que no haces ejercicio, pues tampoco. ¿Verdad? Es por lógica, ¿verdad? Que tienes El cirujano no te va a decir, pues, porque para que vuelvas a ir con él, ¿verdad? Sí, claro, es Te estás un curando, beneficio. no te estás sanando, ¿verdad? Otra vez. Otra vez. Sí. Muy bien, Entonces, ¿qué más? ¿A qué nos, y viéndolo desde esta perspectiva entonces, que estamos viendo que no es del todo malo el caos y no hablamos a lo tonto nada más por decirlo, porque hemos tenido caos en nuestra vida ciertos días y todo, o sea, entonces, podemos ver cuál es la invitación de cuando se te presenta un caos? Pues la invitación es resignificar, detenerte y resignificar lo que está sucediendo o lo que ya se ha venido repitiendo y tú nada más sobrellevas, pero no hay soluciones No, ni es que acciones correctivas. y a veces no necesitas romperte la cabeza en buscar soluciones, a veces nada más hay que cambiar Pues sí, pero a lo que los nuevos tiempos se necesitan y tener apertura, ¿no? es que pareciera ser algo muy simple, sin embargo, hay gente que en su sentido común eso no es tan necesario, por así decirlo, ¿no? Cuando estuve viendo la última temporada de Outlander, por ejemplo, había un señorcito que era un escocés que vino a dar América. Y el señor era de los antiguos jacobitas de hueso colorado, entonces él venía con una mentalidad en la América que estaba surgiendo modernizada, ya a punto de independizarse, y entonces este señor pues todo lo veía negativo, todo era malo, todo era del diablo, o sea, ¿sí me explico? Una inquisición muy añeja, ¿no? Entonces el señor en realidad lo que tenía era mucha frustración porque no sabía qué hacer con su caos interno y entonces lo extendía a todo lo demás, o sea, como para minorar sus propios males. Sí, o sea, ¿Dónde se le no notó? quiero estar enriatado yo solo. Exacto. Vénganse los tres. Tenía un problema, una tendonitis muy severa donde ya la mano la tenía así toda empuñada, o sea, y cada vez le costaba más extenderla, por eso ya no escribía, era de los pocos que sabía leer y escribir. Entonces, pues obviamente, Claire, la protagonista, ya le hace una cirugía que era muy sencilla,
Y él no quería, porque no quería ser operado por una mujer. Sí, por ese prejuicio. Entonces, finalmente, cuando ella le demuestra que es necesario, él tuvo que romper todos sus esquemas, que al final de cuentas admitió que estaba enamorado, sí, ¿no?, de ella. Y aparte, creían que la mujer era el diablo. Ajá. Y pon tú que sí, ¿verdad? Y pon tú que sí. Pero no, eran todos los prejuicios que Pero eran todos, o sea, ¿por qué? Porque son ideas preconcebidas del lugar donde vienes y eso es tu programación. Entonces, te vuelves tan inflexible porque es más cómodo estar ahí, como bien lo dijiste. No puedo ser feliz, no puedo estar cómodo, pero entonces agarro más gente para que esté igual que yo de la chingada, ¿no? Entonces, ¿qué más? Pues, ¿qué otra combinación nos hace el caos? Pues generalmente nos hace entrar en un conflicto, ya sea en el exterior, o sea, con los demás, o con nosotros mismos, ¿verdad? Estar en conflicto. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué invitación nos hace el identificar nuestro caos interno y estar en conflicto con nosotros? Pues es hacer las paces con nosotros mismos. Primero. De decir, o sea, a ver, mente, cuerpo, espíritu, tú y yo somos uno mismo, ¿verdad? Entonces, exacto, o sea, hacemos las paces, nos perdonamos, nos pedimos perdón nosotros mismos por aquellos errores que hayamos cometido, por las cosas que no hemos podido cambiar, y no para ya no hacer nada, sino para, bueno, o sea, ¿qué sí podemos hacer para nuestro bien, beneficio y para quienes nos rodean, ¿verdad? Porque si ya eres una persona con un nivel alto jerárquico, ya sea familiar, laboral, donde sea, pues obviamente el que tú estés bien contigo mismo, que no estés en conflicto, no tengas esos niveles de caos internos tan fuertes, pues tu entorno cambia automáticamente. Sí. Pero lo haces primero por ti. Sí. Y otra de las cosas que también esta invitación del caos nos hace es a rediseñarnos sin necesidad de que esto se convierta en una bola de nieve, porque esas bolas de nieve justamente empezaron siendo quizás un copo, pero pues tú no le diste importancia, dijiste, ay, luego, o ahorita no, y entonces se fue haciendo grande, grande, grande. Sin embargo, el atreverte a hacerlo, y algo que hemos también dicho en otros episodios es, cuantas más herramientas de inteligencia emocional desarrolles o adquieras, ¿sí? Si no las tenías o sientes que no las tenías, mucho más bondadoso es esto también contigo. Ojo, no quiero decir que el caos sea bondadoso, porque ya lo dijimos, ¿verdad? O sea, hay esto que se siente agitación, y una agitación no siempre es chida. Entonces, yo a lo que me refiero es, y como lo digo en terapia, en sesiones de terapia a las personas que acompaño, es, no te puedo prometer que el caos de allá afuera se va a acabar, y mucho menos el interno, porque el desmadre que traes de tus 30 y tantos o 40 y tantos años que tengas no se hizo ayer, ni tampoco se va a deshacer así en un 2x3. O sea, sí le vas a trabajar. Estás jodido de abolengo. Sí, también. O sea, le vas a trabajar un ratito. Sin embargo, cada que se presente una situación caótica, vas a tener mucho más recursos con qué operar, con qué darte un acompañamiento tú mismo, y cuando sea necesario, pues buscar ayuda. Y sobre todo, hazlo, ¿verdad? O sea, no me lo platiques, hazlo. No, ¿tienes la intención de hacer algo? Hazlo. No te llenes de herramientas y no las uses, ¿verdad? O sea, que a veces te decía, o sea, de que tampoco sirve mucho tener muchas herramientas si no las sabemos usar. ¿Y cómo las aprendes a usar? Aplicándolas cuando las estás aprendiendo, ¿no? Sí. Porque imagínate, un albañil tiene una gama muy amplia de herramientas que tiene que utilizar, ¿verdad? O cualquier otra oficio, ¿no? Entonces,
no a cualquiera le puedes dar, a ver, aquí están estas herramientas, úsalas. No, pues no sé. O sea, hay que utilizar lo que vas Sí, aprendiendo. porque hay una cuestión aquí cuando se presenta una situación que necesita de nuestra atención y de nuestros recursos, de todos los que se necesiten. Llega una cuestión en esta agitación, todo se te olvida. O sea, se te olvida que tienes familia, se te olvida que tienes recursos, se te olvida que cuentas con tal o cual cosa. O sea, todo se te olvida porque te sientes solo. Y literal, en esa cuestión interna, sí estás tú contigo resolviéndolo. Puedes tener contención desde afuera, pero en realidad, y una vez en otro programa lo dijimos, eh, en realidad sí te quedas solo confrontándote a la situación o contigo mismo. ¿Por qué? Porque en esos momentos donde estás solo, por ejemplo, cuando estás acostado, podemos estar acostados en pareja, pero, por ejemplo, yo no está en mi cabeza, o sea, yo lo puedo tener en el pensamiento, pero él, como él dándose cuenta, consciente, no está. O sea, solo yo sé qué pienso o ¿sí me explico? Sí, y hace Por eso al rato, final de cuentas soy y sola, hace o rato sea, platicamos de un tema que traíamos y pues, es algo similar, ¿verdad? O sea, yo no me puedo meter en tu cabeza para que tú experimentes esas emociones o sentimientos de otra forma, ¿verdad? ujú, O sea, lo podemos hablar y lo podemos entender más o menos de alguna forma, pero ya como tú percibas las cosas que suceden, cómo las experimentas en tu interior, es ya de cada uno. así es. Para eso mismo nos vamos preparando, ¿verdad? Ajá, y precisamente hay personas que están tan cómodas. De hecho, una ocasión, una persona que quiero mucho, que aprecio mucho, conocí hace 4 años. Perdón, ya es una señora pues, mucho mayor que yo. Y ella solía platicarme situaciones que tenía. Y entonces, una ocasión, pues ella acostumbraba mucho a llorar, a sentirse mal físicamente, o sea, su cuerpo ya de plano la tumbaba cuando todos los problemas la rebasaban. Si no le pasaban a ella, le pasaban a alguien de su familia. Pero era así como que muy seguido. Llegó es una señora que hasta hizo es muy alta, hizo una triplicación de su cuerpo prácticamente porque es mantener y sostener a mucha gente al mismo tiempo y aparte de ella. Entonces, pues ella se ponía a escuchar mis clases. Cuando yo le daba clase a mis alumnos en la planta alta, pues ella se ponía en una banquita, la planta baja, y escuchaba mi clase. Entonces, pues claro, ella como adulto, pues podía escuchar y entender diferente Mm. de lo que yo les hablaba a los muchachos a su nivel. Y entonces, de repente, así como que platicando y todo, una ocasión me estaba buscando con mucha desesperación y me dice, es que me pasó, se puso mal mi esposo, así, así, estaba muy delicado, fuimos al hospital. Dice, ¿qué me hizo, maestra? Es que, ¿qué me hizo? Le digo, ¿por qué? ¿Qué me hizo? Me agarré a reírme. Dice, no podía llorar, yo sentía ganas de llorar, pero no podía llorar y me agarré a reír. Y si todos se me quedaron viendo así como, ¿qué te pasa? ¿Por qué le estás diciendo que se ponga mal tu señor y que no sé qué? Y dice, maestra, es que ¿qué me hizo? Le digo, yo Dice, no le hice nada. Digo, yo no le hice nada. Le dije, lo que le sucedió es que todos estos pequeños shots de realidad que usted no estaba viendo, que ya había perdido de vista, porque no eran importantes o no eran imaginable siquiera en su realidad, le digo, su inconsciente me entendió muchas cosas perfectamente. Entonces, ¿qué le comandó al cuerpo? Llorar ya no, ya lloramos mucho. Caernos enfermos, ya nos caímos muchas veces y vaya que le pasaron de cosas. Entonces, ¿cuál fue el otro mecanismo? Reírte. Lo contrario de llorar, pues reír. Le dije, y en realidad era un llanto de nervios, lo equivalente a un llanto, era una risa de nervios, que era lo mismo equivalente que hacía antes pues de llanto de nervios. en algunos ranchos le llaman volverse loco, ¿verdad? Sí. Y no es tanto locura, es que simplemente el cuerpo se cansa de Es hacer que lo mismo. sí, es Quemas a esa a lo estructura. que me refiero es de que pues, la mente nada más vuela y reacciona a lo borras, ¿verdad? Como se debe entender.
Sí. Entonces Bueno. sí es ahí, es donde te das cuenta, ¿no? Que prácticamente me estaba haciendo o queriendo culpar de que yo moví su realidad. Digo, y no ni lo tomé personal siquiera, ¿verdad? Porque le expliqué y recibió la explicación, ¿verdad? Pero es como vino a moverme mi realidad, mi estructura, y aunque estaba de la chingada, ella estaba cómoda. Pero pues nada es casualidad, o al menos yo no lo considero así, que me haya porque que me haya conocido, que me haya tenido la confianza de pronto. Por eso te digo, o sea, uno de los elementos importantes para aprender a fluir con el desmadre o con el caos es tener apertura a los cambios, Ujú. ¿no? Para poder admitir, ¿sabes qué? Bueno, pues, esto pues, tenemos que hacerlo ya de diferente manera, ¿no? O hay que prepararnos de esta forma que si no lo hacemos, pues los cambios, estés de acuerdo, no van a llegar, ¿verdad? Sí. Entonces tú decides si te agarran, como dicen, ¿verdad? Comiendo mocos o preparado de alguna forma, o al menos que sepas, ¿no? Y que eso no te cree un conflicto. Y ya Muy para bien. cerrar, pues nada más, la teoría del caos tiene dos arquetipos, el de la estrella y el Los del mismo arquetitos. caos, donde el caos, el valor o la confianza se sienten perdidas porque hay oscuridad, o sea, no ves luz, no ves para dónde, pues te digo, se te olvida todo. Pero una vez que pasas ese proceso de sentirte perdido en la oscuridad, viene el arquetipo de la estrella, que es esta parte resiliente donde estás muy brillante y con una mayor energía. ¿Por qué? Porque lograste trascender la luz, perdón, la oscuridad para hacer luz, ¿no? Entonces pasas de ser todo un desmadre a ser una estrella, ¿no? Grandota y luminosa. Con todos sus piquitos Solo que, completos. pero es, por eso es la teoría del caos, o sea, va a haber luz sin la oscuridad, jamás de los jamás. Otra rola que canta Mago de Oz también, ¿no? No hay bien sin mal, luz sin oscuridad, que es la ley de la dualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque esto genera un equilibrio que no va a ser constantemente perfecto. ¿Por qué? Porque pues ese es el reto de equilibrarlos, entonces ese es lo entretenido y ¿Y qué es la divertido. luz? Es energía. Por eso dice que es esta mayor energía que vas a tener. Claro, Pero a mí no me crean, ¿verdad? pues no, obsérvenlo en su realidad y Estamos hechos y cargados de muchísima energía. En todos lados. que se puede densificar dependiendo con lo que estés conectando o con el caos que estés conectando allá afuera. Vuelvo a repetirte, el caos de afuera quizás no se va a acabar Pero o no adentro. pronto. Y tú no eres responsable o tú no vas a controlar el de afuera, pero ¿cuál es el que sí puedes manejar? El que está en tu interior. ¿Sí? Medita, respira. Como decía una Tómate prima, tus ¿verdad? 5 ¿Vas a dejar minutos. que el chango borracho haga su desmadre? O te vas a tomar tú el control y las riendas de la vida, de tu vida. ¿Ve? Así está la onda, amigos y amigas. Pues bueno, esperemos amigues. que con este tema del caos, ahorita que estamos rediseñando nuestra edición 2024, pues a lo mejor te encuentras en una situación caótica, en un conflicto existencial de quién soy, qué quiero ser, qué no me está gustando y no sabes por dónde. Bueno, pues ojalá que esta contribución de ver el caos de diferente forma, pues te pueda servir. Sobre todo porque este mes es de los más melancólicos, de más... Incluso que le llaman la cuesta de enero, por también lo económico es un el 15 tema. de enero se supone, bueno, dicen, ¿no? Es el día más triste del año. Ay, ¿por qué? Por estos temas que son muy nostálgicos, etc. Bueno, ya pasó el 15, ¿no? Sí, no, ya pasó. Pero, o sea, acaba de pasar este mes. Ah, muy bien. Muy bien. No me caché de eso, fíjate. No, Pero bueno, pues anda es donde ya... volando. Pues no, deja tú que pasó volando, pero, o sea, pues bueno, No, tú estás volando. No, pero pues es que estaba enfocada, o sea... Sí me explico, estaba enfocada en, pues, en mis cosas, en
pues no, la mente no estaba para estar divagando ni pendejeando. Muy bien. Pero bueno, pues, ¿qué más es posible? ¿Cómo ¿Y puede qué más mejorar quieres esto? de mí, Dios mío? Ah, Dios no quiere nada de ti. Pero bueno, pues que tengan muy bonito fin de semana y nos estamos conectando la próxima semana. Hasta luego.